Estos son 3 proyectos inusuales, guapos y geniales que debes conocer. Como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Esta es una frase que se da mucho en este mundo de los autos. Cada vez que pasan los días, meses y años, vemos creaciones que nos hace decir esto es imposible que sea superado. Pero es muy incorrecto. No necesariamente tiene que ser un proyecto sumamente loco para impresionar a las personas. Puede ser algo sencillo, un auto común, pero con algo que jamás pensamos que alguien haría realidad. Es por eso que ahorita te mostraré 3 proyectos de personas que imaginaron algo y lo hicieron realidad y que estoy seguro que te van a gustar. Por ejemplo, mira este Ferrari con motor rotativo y frontal de un Nissan S14 Kouki. Ahí en Nueva Zelanda es un país que viven para los motores rotativos, sueñan con ese motor. Aquí en América tenemos el ejemplo también de Puerto Rico, país con personas muy expertas con estos motores y que se han destacado en muchas competencias, pero en el país neozelandés a lo que se mueva le ponen un motor con algún dorito. Este proyecto nace bajo la mano de nuestro amigo Reuben Bemrose, quien anteriormente ya había realizado proyectos que dieron mucho de qué hablar en las redes sociales, hasta que un día navegando por una aplicación estilo así Marketplace encontró un anuncio de partes de un Ferrari al que le llamó mucho la atención, y al ver un Ferrari 456 en la foto totalmente descuidado, preguntó al dueño si lo vendía. El dueño le dijo que se lo vendía si lo sacaba de su césped al día siguiente, y este sin pensarlo 2 veces lo compró por una suma de casi $900. Eso sí, el auto no tenía ya su motor original, un V12 de 5.3 litros, y esto fue una oportunidad para hacer algo diferente. Para su etapa inicial, Bemrose le dio al Ferrari un motor 13V NA de un Mazda RX-7, restauró el auto dejándolo por fuera lo más parecido a un 456 original, pero le agregó partes de un auto de carreras con estructura tubular, freno de mano hidráulico, volante de carreras y demás cosas. Hasta le puso un tablero de Nissan Silvia S15. Este Ferrari rotativo hacía de todo, tanto que al quemar las llantas estas llegaban al punto de incendiarse. Luego de un tiempo el auto pasó a otro nivel. Al motor se le puso un turbote más grande que mi futuro, y esto logrando unos 500 caballos de fuerza sin problema. Pero el cambio más significativo fue el cambio de cara, pues nuestro amigo le injertó un frontal de Nissan Silvia S14 Kouki con todo el parachoques, luces, capó y guardafangos delanteros. Este auto ha sido viral en redes sociales por obvias razones. Es una combinación perfecta de aspectos impensables, pero que juntos son geniales. Pero, hablando de Ferrari, ¿qué me dices de este? Este otro proyecto viene de la mano de un piloto de rallies llamado Sam Albert, quien tenía de sobra por ahí un Subaru Impreza y quería dejarlo a un gran nivel y que fuera capaz de competir en carreras de rally. Este quería agregar potencia adicional y se le ocurrió la gran idea, una solución poco convencional, de colocar un motor Ferrari F136 V8 bajo el capó de este Subaru. Albert explica que eligió un Ferrari V8 debido a estar en las posibilidades del reglamento para estas carreras, pues básicamente todo se reduce a las regulaciones, mientras que el motor sea de aspiración natural y tenga menos de 4.5 litros no tendrás problemas, así que este compró un motor F136 V8 de 4.3 litros de un Ferrari California. El motor le costó por ahí cerca de los $11,000 y él explica que básicamente eso es lo que él gastaría en tener un motor EJ25 de Subaru totalmente forjado. Así que para eso mejor eligió el Ferrari con el doble de pistones. Combinar la mecánica de este Subaru con el motor de Ferrari no fue nada fácil. Claramente no te venden ninguna parte para hacer esto posible y todo tiene que hacerse artesanalmente, y Albert lo hizo, tanto que unió la transmisión de
Subaru con el motor del caballino rampante y logró que el auto permaneciera con la tracción total a las 4 ruedas. Pero una consecuencia de eso fue que debido a la longitud del motor, este sobresale en el eje delantero, por lo que tuvo que cortar el capó e injertar una especie de cubierta que sobresale en la nariz. Por lo demás, es todo un auto típico de rally y que compite en Estados Unidos. El resultado es algo completamente único y loco, tanto que salió en Top Gear. Suena increíble y parece equilibrado y divertido de conducir, pero como pasó con el proyecto anterior, es mejor que lo escuches y lo veas tú mismo. Con el tercero, dejamos a Ferrari a un lado, pero sí seguimos con el tema de un superauto, pues ¿quién no dijo que estos autos no se deslizan? Si no lo crees, díselo a este McLaren MP4 modificado totalmente para el drifting. Este proyecto pertenece a una empresa japonesa de alquiler de autos llamada Arios, quien transformó un McLaren MP4 12C GT3 que participó en la Super GT japonesa en un automóvil hecho para el drifting, y aunque no está disponible en el catálogo para ser alquilado, es muy impresionante y se puede ver cómo lo disfruta el dueño de la empresa. De serie, el MP4 12C GT3 es un auténtico carro de carreras capaz de ofrecer grandes prestaciones. Sin embargo, originalmente se ha diseñado para producir mucha carga aerodinámica, esto para maximizar el agarre. Eso es bueno para los tiempos de vuelta, aprovechando el máximo grip posible. Pero si sabes del tema, sabrás que no es tan bueno si quieres ir de lado, por lo que Arios tuvo que hacer una serie de modificaciones significativas al superdeportivo, y buscaron, claro que sí, al indicado para hacer este trabajo. Todas las modificaciones estuvieron bajo la mano de la leyenda Daigo Saito y su taller, en el que se realizaron varios cambios en la suspensión, le agregaron más camber en las llantas delanteras y cambiaron el sistema de dirección para darle al auto de carreras un ángulo de giro mucho mayor. Además, el McLaren fue equipado con un freno de mano hidráulico y el volante de carreras fue modificado y ajustado para darle una forma circular más tradicional. Aunque este es un proyecto bajo la mano de Daigo Saito, lamento decirte que esta vez no hay un 2JZ implicado, pues el MP4 sigue usando el mismo motor V8 biturbo de 3.8 litros con el que salió de fábrica. Para cumplir con las regulaciones de carreras, este motor tenía un límite de 493 caballos, pero con los retoques que le hicieron a este McLaren, ahora produce cerca de unos impresionantes 600 caballos de fuerza, y es una belleza verlo tomar esas curvas. Es genial verlo derrapar con esa elegancia de un superdeportivo, pero con la rudeza del estilo japonés domando las curvas. Pero, a este punto, ¿conocías alguno de estos tres proyectos? La verdad, si hay algo que me gusta hacer, es hablarte de esos carros que veo y me llaman la atención. Es como una manera de conversar con un amigo y contarle algo que me gusta, y qué mejor que hacerlo contigo que ves este video, ya que juntos compartimos una misma pasión. Fue un placer haber traído este video para ti. Un abrazo a todos y nos vemos como siempre en la próxima.